Buenos días, profesora y compañeros. Hoy el grupo integrado por Rachel Arosemena, Melanie Sanjón y Yahel Salcedo les venimos a hablar sobre la novación de las obligaciones. Comenzamos preguntándonos qué es la novación de las obligaciones. Bueno, la novación se define como la modificación o la extinción de una obligación jurídica. También se puede definir como la transmisión por parte de una obligación posterior y también como la sustitución de una obligación por otra otorgada, quedando la primera obligación o la más antigua anulada. Cuando hablamos del término novación es importante que incluyamos algunos factores importantes como lo son los casos en los que se incluye la novación, las clases o tipos de novación, los efectos que ésta involucra y los requisitos que necesita. Clases de novación. Desde el punto de vista de los elementos que forman la obligación, la novación puede ser objetiva, subjetiva o mixta. Las novaciones objetivas pues tienen dos características o dos cambios, cambio por fundamento o por la causa. Esta se da cuando se extingue una obligación y se crea otra nueva porque se cambia la situación, la causa o el motivo principal. Por cambio de objeto, aquí el acreedor conviene en recibir un objeto diferente al principal por otro de naturaleza diferente. La novación subjetiva. Bueno, aquí el cambio se produce al tocar uno de los elementos personales de la obligación. Cuando hablamos de elementos personales son el acreedor y el deudor. Se dice que cuando el cambio altera al acreedor es una novación subjetiva activa y cuando la alteración afecta a las personas deudoras se llama novación subjetiva pasiva. La novación mixta, estas son compatibles entre sí mismas y entre los demás tipos de novaciones. Por ejemplo, cuando se da un cambio en el acreedor y cuando se da un cambio en el plazo del pago de la deuda. Elementos esenciales para que exista una obligación. 1. Existencia de una obligación anterior válida y eficaz. No puede haber novación más que si la obligación que se trata de transformar exista bien y válidamente. A falta de ello, la novación estaría privada de causa eficiente. 2. Creación de una nueva obligación válida y eficaz. Es el nacimiento de una nueva obligación. Esto quiere decir que reemplaza a la anterior que se extingue. Sin duda, la novación precisa de una diferencia sustancial, ya que entre la obligación se extingue y la nueva que se crea. 3. El animus novandi o voluntad de novar. Por la novación, una obligación nueva y distinta permite al deudor obtener su liberación y al acreedor satisfacer su crédito. Podemos decir que es claro que esta figura requiere de un mutuo acuerdo entre acreedor y deudor, con las restricciones que correspondan a la novación subjetiva por cambio de deudor en la modalidad de expromisión y a la novación legal. También puedo mencionar algunos de los efectos de la novación. Estos son dos: la novación propia o extintiva, que produce la extinción de la obligación primitiva, y la creación de la nueva que sustituye a aquella. La modificativa solo supone la simple modificación de la obligación existente. Y 2. Si la obligación tenía obligaciones accesorias, estas se extinguen en la novación extintiva. Por tanto, se comprende que en la novación modificativa, sin embargo, las obligaciones accesorias no se extinguen, sino que permanecen inalterables, salvo que si la obligación principal se hace más gravosa, en que sería necesario que los titulares de esas obligaciones accesorias presenten su consentimiento a la modificación. Requisitos de la novación. 1. Es la capacidad de las partes para realizar la novación, que será capacidad para disponer en la extintiva y simple capacidad para actos de administración en la modificativa. 2. Existencia de una obligación válida preexistente. No cabe novar una obligación que sea nula.
Si cabe, en cambio, la novación de una obligación puede ser anulable. 3. La creación de una nueva obligación que sustituya a la existente. 4. Disparacidad entre ambas obligaciones sucesivas, pues sin este requisito tendríamos un mero reconocimiento de deuda. De esta disparidad puede hacer o no a la obligación incompatibles entre sí. Si las hace incompatibles, la novación será extintiva y en otro caso, a su vez, modificativa. En cambio, la número 5, en cambio, si se trata de novación extintiva, se requiere lo que se llama el anibus novandi, es decir, voluntad de las partes de extinguir la obligación primitiva sustituyéndola por una nueva. El anibus novandi no ha de darse en la novación meramente modificativa. Este anibus novandi ha de declararse terminantemente fuera en este caso. La novación solo sería modificativa, pues extintiva nunca se presenta. Novación propia o extintiva. Aliquid novi, es decir, una obligación nueva, diferente de la anterior. Animus novandi, es decir, la voluntad de sustituir la obligación primitiva por aquella. Se debe declarar de manera expresa o ambas obligaciones deben ser incompatibles, reconociéndose así de manera tácita la extinción. Para que una obligación quede extinta por otra parte, la que la sustituya, es preciso que así se declare terminantemente o que la antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles, para que así la novación extintiva finalice la obligación principal y las accesorias originales. Sin embargo, el acreedor puede hacer reserva de no extinción de algunas de las obligaciones accesorias incluidas en el contrato primitivo. Cuando la obligación principal se extinga por efecto de la novación, solo podrán subsistir las obligaciones accesorias, en cuanto aprovechen a terceros que no hubieren presentado su consentimiento. Buen día, mi nombre es Melanie Sayón y en esta ocasión yo les estaré hablando sobre la novación impropia modificatoria, también denominada novación modificativa. La misma se produce cuando la obligación precedente no desaparece de forma total y los cambios que sufre no afectan los elementos esenciales para la relación obligatoria. A su vez, la novación modificativa produce un escenario fático jurídico y este es indispensable ya que con él se pueden hacer cambios si ambas partes están de acuerdo. Estos cambios pueden ser en su naturaleza o en su carácter, pero dichos cambios no afectan los elementos esenciales, como antes mencionado, ni permiten que se extinga la obligación, o sea, esta queda preexistente. Un ejemplo de la misma tenemos en ampliar la hipoteca. Esto se logra a través de una novación y se da llegando a nuevas condiciones con el banco. Esto también tiene un costo adicional y se introduce en el contrato de hipoteca como una figura de comisión por novación. Como último punto estaremos hablando sobre la subrogación. Se dice que hay subrogación cuando una persona o una cosa cambia de posición jurídica con otra. La subrogación puede ser real o personal. En el hecho de ser personal, la misma se divide en convencional o leal. Tiende mucho a confundirse con la novación por los conceptos en la antigua Roma, pero tienen carácter distintivo, como que la novación puede ser extintiva o modificatoria y la subrogación solo tiene un solo carácter, y la novación extintiva puede extinguirse o la obligación puede cambiar, mientras que la subrogación se mantiene de principio a fin y no existen cambios. Gracias.